Buenas tardes, queridas personas, hermanos y amigos, por acompañarnos en este su programa Servidoctrinas. Gracias por estar con nosotros en este canal. Les mandamos saludos a todos los hermanos de aquí de la comarca lagunera que nos han pedido saludos. Y en este momento voy a dar una enseñanza, un estudio, una predicación breve, sencilla, que se encuentra en el libro de Oseas. El libro de Oseas es un libro maravilloso, es un libro que nos enseña que Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de restauración. Es la palabra, y subraya la palabra restauración. Yo voy a hacer la lectura bíblica y después comparto lo que la Escritura nos enseña en este pasaje. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios. Y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá. Para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros, mas Dios es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Queridas personas, amigos, yo quiero que usted sepa que este es un pasaje muy hermoso, y yo quiero que usted sepa que en el pasaje anterior del capítulo 11 del mismo libro de Oseas, nos habla de Dios, de que Dios le llama a la nación de Israel mi hijo, mi niño, mi primogénito, mi pequeño, y le habla de una manera muy amorosa. De alguna forma Dios le dice a su pueblo Israel, que siempre Dios estuvo preocupado y ha estado preocupado de ellos, que siempre los ha tratado como un niño cuando da sus primeros pasos, los cuidó, los alimentó. Dios se dignó a bajarle para darles alimento, cuidado, protección, provisión, ayuda y atención de una manera muy esmerada. El pasaje de la palabra de Dios que vamos a tocar es que Dios hablaba de tres pecados básicos que la nación de Israel estaba cometiendo en los tiempos de Oseas, el profeta. Y era depender de los hombres o de las naciones, era el depender o ser autosuficiente por medio de las riquezas, y la idolatría. Esos tres pecados básicos era lo que traía una destrucción total y plena hacia la nación de Israel. Este pasaje nos habla y dice: Efraín se apacienta del viento y sigue al solano, porque hace alianza con los asirios y el aceite es llevado a Egipto. ¿Qué significaba eso? Que el pueblo de Dios, querida persona, estaba dependiendo de los dos grandes imperios, del norte y del sur, Asiria y Egipto, pero quería estar con las dos banderas. Pero déjeme le digo qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje. Dios siempre prohibió la alianza con otras naciones. ¿Por qué Dios quiere enseñar eso? Oiga bien lo que le va a decir, esto es muy importante. No es que Dios no quiere que tengamos, de alguna manera, tengamos apegos a ciertas personas, a nuestras familias, a hermanos, amigos, a conocidos, a seres queridos. No, 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 no. Lo que Dios quiere es que su pueblo, tanto la nación de Israel como nosotros, los creyentes, la iglesia, las personas, aprendamos no a depender de agarrar una muleta de mi lado derecho ni del lado izquierdo, sino a depender únicamente y exclusivamente de Dios. Dios enseña en este mismo pasaje que va a hacer una comparativa del patriarca o del antecesor de la nación de Israel como tal, que es Jacob. ¿Por qué usa Jacob? Porque Jacob es la línea más directa para la nación de Israel o a los judíos, para poder poner un ejemplo de lo que hizo Jacob. Y Dios dice: ¿Jacob qué hizo? Jacob lo que hizo es, cuando iba rumbo a la tierra de Aram, él se encontró con Dios en Betel, y Dios le puso una escalera hacia el cielo donde le mostró que todos nosotros tenemos que ir hacia arriba y en ascenso directamente para con Dios. Es decir, antes que nuestro camino vaya horizontalmente, debe de ser vertical hacia arriba. Dios nos enseña que Jacob, solo en el arroyo de Jaboc, él luchó con un ángel y estaba solo completamente. Pero dice que Jacob se tomó de Dios y que le dijo: Señor, bendíceme. Lloró, clamó, le rogó: bendíceme. Y Dios le dijo: sí te voy a bendecir, pero hasta que me digas tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y que él le dice: soy Jacob. ¿Qué era lo que Dios le pedía? Dime quién eres, dime qué haces, dime cuál es tu comportamiento y tu conducta. Dime que eres mentiroso, usurpador, engañador, estafador, una persona que eres fraudulenta. Querida persona, hermano, amigo, Dios nos lleva a un punto de tener una relación íntima con Dios a su más alto nivel, a su máximo extremo
nivel de acercamiento ante nuestro Creador. Dios le pone un ejemplo de que cuando Jacob estaba en su peor condición, tanto cuando iba solo rumbo a Aram, cuando venía solo de Aram Jaracá con su familia, en la cual estaba exponiéndose, o él creía que estaba exponiendo con su hermano Esaú, Dios le enseña una cosa a la nación de Israel. Le dice: ese patriarca tuyo lo que hizo es que logró la bendición, logró que yo estuviera con él, venció al ángel y le cambié el nombre de Jacob a Israel. ¿Qué significa Israel? Significa el nombre de Israel, príncipe de Dios, o el que pelea con Dios y con los hombres y vence y gana y triunfa. Pero ¿cómo es que Jacob lo logró? A través de buscar a Dios en oración. Querida persona, en muchas ocasiones tenemos la tentación de depender de hombres y de nombres, de depender de algún médico en alguna enfermedad, de depender de algún licenciado en algún problema jurídico, de depender de alguna persona en nuestras vidas. Tenemos apegos o codependencias a las personas, sea a un novio, a una esposa, al esposo, a hijos, y empezamos a depender de muchas personas, del psicólogo, del terapeuta, etcétera, 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 y nada de eso es malo. Es decir, nada de estar teniendo comunicación con ciertas personas que son eruditos en la materia no es perjudicial. El problema es cuando somos codependientes al hombre y a nombres. El problema es cuando dejamos de buscar a Dios, cuando en realidad debemos primero de buscar a Dios, porque en Dios se encuentra la solución a ese problema cuando nosotros le clamamos y confiamos en Él. Por eso Dios pone el ejemplo de Jacob y está diciendo que ese hombre triunfó, logró, ganó. Jacob en realidad logró su objetivo y dice: mas Jehová tu Dios es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Por qué Dios dice eso, querido hermano, persona y amigo? Porque Dios le dice: no puedes, Israel, depender de Asiria y depender de Egipto cuando tienes arriba hacia el cielo, en lo vertical, no en lo horizontal al hombre, sino al brazo más fuerte, que es el brazo de Jehová. Y le digo esto por lo siguiente, porque Dios no se hace llamar como Dios el Gibor, que pudo haber dicho soy el Dios fuerte, o el Dios el Shaddai, o el Pantocrátor en griego, que es el Todopoderoso, o el Dios el Elión, que es el Altísimo. No, Él usa un nombre aquí específico. ¿Sabe cuál es el nombre? Yo soy Jehová tu Dios, Jehová de los ejércitos, ese es mi nombre. ¿Sabe por qué Dios le dice que Él es Jehová de los ejércitos? Él usa el nombre en hebreo que es Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth significa el Dios de las fuerzas celestiales, el Dios del todo poder de ángeles, arcángeles, querubines, serafines a su alcance y a su orden para ayudar a su pueblo. Cuando su pueblo depende de Dios, Dios puede mover una legión de ángeles para poderle ayudar. Y déjeme le digo que no necesitaría a una legión de ángeles. Simplemente dice la Biblia que cuando Ezequías estaba en una situación muy crítica y que le pidió a Isaías que orara por él, cuando las cosas estaban rodeando y era la última ciudad para poder ser conquistada por Asiria, dice que él clamó a Dios y que Dios en esa noche envió solo a un ángel, Jehová de los ejércitos, y un ángel destruyó a 185,000 soldados asirios. ¿Lo recuerda? ¿A qué nos enseña, querido hermano, amigo, querida persona? Que Dios tiene el todo poder, que Dios tiene todos los medios para ayudarnos en ese problema y en esa necesidad. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje, hermano Adrián? Que Dios es un Dios que está al pendiente de su pueblo y Dios le da una recomendación a la nación de Israel. Le dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, haz misericordia, haz juicio y sobre todo, vea lo que dice y con qué termina. Y en tu Dios confía siempre. En tu Dios confía siempre. Esa es la frase más maravillosa que se ve en este pasaje. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Tú vuélvete a tu Dios. ¿Cómo me vuelvo, hermano? ¿Cómo dice la Biblia? Pues que nos arrepintamos y digamos: Señor, no voy a depender de Él, de esto, de aquello. Principalmente mi mirada va a ser vertical. Mi clamor es vertical. Antes de buscar la ayuda horizontal, voy a buscar la ayuda vertical hacia el cielo. Te voy a pedir que me ayudes. Voy a vivir una vida que te lleve gloria, honra y alabanza, en misericordia, en justicia, en buen juicio, en santidad. Pero sobre todo, en una vida de fe. En ti, Dios, confiar siempre. Siempre. Querido hermano, querida persona, querido amigo que nos está acompañando en esta preciosa tarde, si usted está pasando por una situación legal, por un problema de salud, donde usted necesita una urgencia, una cirugía, donde usted tiene un problema duro, difícil, déjeme le digo una cosa: la solución está primeramente en buscar a Dios. Dios le va a dar a usted la salida para saber a dónde recurrir. ¿Con qué médico ir? ¿O con qué abogado? ¿O con qué persona? ¿O a qué dirección? Porque Dios siempre tiene toda la solución para cualquier problema que usted
tenga en este momento. Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir. Cuando usted se vuelve a Dios, Dios se volverá a usted. Dios les bendiga, queridas personas, queridos amigos, en esta enseñanza que vimos de Servidoctrina. Denos un like, lo esperamos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga y gracias.